How. Pues hemos pensado que era una buena idea hablar que los cinco profesores de la LUT, o sea, la idea es que tú puedas acceder a un conocimiento desde diferentes ángulos, que tú puedas ver la realidad desde el punto de vista de un filósofo, un físico, otro físico, un antropólogo, biólogo, y así el tío. Biólogo. No sé ni yo. Bueno, Ingeniero, geólogo, lo ¿no? La realidad es como un dado de muchas caras. Dowser. Y podremos Bien. ver la realidad orientada, o sea, un mismo tema multifacético, cómo diferentes miradas se complementan para poder hacer un estudio más complejo y más completo de esa realidad. La idea de los coloquios que vamos a hacer a partir de ahora, durante la tarde de hoy, es poner eso de manifiesto. Hay que ser sinceros, esto es bastante improvisado, así que veremos qué tal sale. Agradecemos colaboración. Agradecemos colaboración. Pues buenas tardes, ¿no? Ya las ha dado Artur, ahora nosotros, los 5. El saber olvidado, un tema que de alguna manera pues recoge un propósito que tenemos en la Universidad del Terreno, que es rescatar conocimientos perdidos, olvidados, ocultados, despreciados, malinterpretados. Y bueno, un poco va a ir por ahí la sesión. Ciencia, conciencia y territorio, un poco abarcando los distintos puntos de vista que cada uno de nosotros trabajamos. Y bueno, el título de entrada lo que viene a decir es que pues, el saber habitual, oficial y estándar no es todo el saber, y eso ya es un riesgo por nuestra parte, el impugnar qué entendemos por saber, ¿no? Bueno, yo vengo de la academia, estuve unos años en la universidad, creyendo que ahí era el templo del saber y que lo que no pasara por ahí pues no era el conocimiento. Y por suerte, como se explicaba ayer, la propia vida me fue sacando hacia afuera de la academia porque no me servía. Para mí, lo que a mí me sucedía no se correspondía con mi supuesto nivel académico. Entonces, a base de sufrirlo, me tuve que dedicar a investigar qué otros saberes hay que puedan ayudarme realmente a explicar y a comprender qué me estaba pasando. Eso me llevó a pasearme por Oriente un buen rato, por Japón, por China, por India, también por América, ¿no? Las tradiciones chamánicas, y poco a poco fui yendo cada vez más cerca de casa, me fui yendo a la antigua Grecia, y ahí fui descubriendo pues también un saber olvidado, que es que toda la filosofía griega antigua es religiosa de principio a fin, algo que hoy en día nos enseña. Os enseña de una manera como muy tangencial. Teología, bueno, sí, pero si uno va a cada uno de los autores, lo que descubre es que eran profundamente espirituales. Y eso choca con lo que hoy pues, se entiende por filosofía, que es un saber racional, argumentativo, que se trata pues, de dar un sustento conceptual a la idea que cada uno tenga, una enseñanza que de alguna manera sirve para debatir, pero no para ser transformado. Entonces, bueno, yo creo que aquí, tanto yo como mis compañeros, hemos ido investigando saberes transformadores, saberes que no se suelen enseñar, y bueno, en mi caso, saberes que ya no se puede separar el sujeto del objeto, que esto es muy de la ciencia, sino que el sujeto es también el objeto. Yo soy objeto de mi propia investigación. Entonces, de nuevo, esa no dualidad a mí me interesa mucho porque rompe con el conocimiento científico estándar en el que el científico no suele involucrar su ser en lo que estudia. Por lo menos eso es lo que nos enseña. Cuando tú involucras tu ser en eso que quieres estudiar, el resultado es que eres transformado.
Y ese es el conocimiento antiguo, sapiencial, como lo queramos llamar. Aquel conocimiento en el que el ser va a la par del saber. Si el saber no transforma el ser, ese saber no sirve de nada. Es un saber teórico. Si el saber transforma el ser, pues ahí está operando algo muy potente. Por eso nos enseña normalmente en la oficialidad ese tipo de saberes. ¿Por qué? Porque no interesan sujetos que realmente sean libres de la ideología, que cuestionen, que, bueno, estén conectados. Pero es que la tradición sapiencial es eso, un saber que transforma el ser. Y bueno, de momento yo me pongo en modo de pausa y ahora voy a preguntar a Paco. Háblanos del saber oculto. Pues enlazando con lo que nos preguntaba Alejandro, uno de los descubrimientos que yo realicé, o la información que llegó a mí que más me cambió mi enfoque en los últimos años, es precisamente ese, el de los místicos presocráticos, en el que te das cuenta de que el conocimiento es un conocimiento conjunto, es una experiencia completa. Decía que uno de los descubrimientos, o el conocimiento que me llegó, que más me impactó en los últimos años, es precisamente el reconocer que los presocráticos, los filósofos presocráticos que nos habían vendido como los físicos, los que intentaban explicar la naturaleza material, en realidad eran místicos, y lo que estaban intentando era explicar cómo funciona toda la realidad completa. Y por eso tenían esas explicaciones del ser, de los 4 elementos, de que todo fluye. Y claro, el problema posterior, que ya casi se ve también en la filosofía, es que cuando te desconectas de ese otro ámbito de la realidad que es el espiritual, pues las explicaciones se quedan incompletas y se empieza a perder el qué se quiere decir con todo eso. Fijaros el absurdo del poema de Parménides, cuando lo escuché yo hace poco, que fue con mi amigo Eduardo Agüero. Pues claro, mi primera reacción al escucharlo era como decir, pero qué tontería es esta de que lo que es y la nada y lo que no es nada no puede ser, y ya está. Y dice, pero ¿de verdad que esto lo ha propuesto un filósofo o esto es de un niño de 4 años? Claro, ¿por qué? Porque te lo están vendiendo desde la parte de la racionalidad pura. Entonces, si aplicas la racionalidad, dices, ¿esto qué categoría de lógica tiene? No, es la base de la lógica. Y te quedas así como diciendo, pero me estás aquí vendiendo la moto. Pero claro, cuando empiezas a leer que de lo que te estaba hablando es de la esencia última de la que emerge una realidad, eso que siempre está ahí, que tiene que ser eterno porque es la base de todo lo que existe y no puede dejar de ser, no puede llegar a deshacerse, claro, es que no me estás hablando de la base de la lógica. No, es que me estás hablando de la base de la realidad. Y cambia todo. Claro, se te abren los ojos y empiezas a decir, espera, cuéntame más. Y claro, te empiezan a contar más y te dicen, no, este poema, lo que te está describiendo, es un viaje al inframundo donde la diosa, Perséfone, le está explicando cómo funciona la realidad al filósofo. O sea que hay que ir a otros planos para entender cómo funciona eso sutil, con lo que luego vas a intentar explicar lo material. ¿Bien? Y esta es como el ejemplo clarísimo de lo que ha ocurrido con el conocimiento científico. Hemos troceado la realidad, hemos eliminado eso de donde surge la materia y pretendemos explicar cómo funciona la materia sin su origen. Y de ahí llegamos a la fantasía de la cuántica. Si nadie entiende la cuántica, es normal. Es que no se puede entender si eliminas el elemento fundamental que lo explica todo, que es esa sustancia en la que las partículas existen y que están interactuando con ella. Y por lo tanto, claro que hay una onda y una partícula,
La onda está en el éter, en esa sustancia que está vibrando, y la partícula interactúa con ella y su movimiento se ve afectado y la partícula también afecta a la onda y todo eso se propaga. ¿Bien? Y ahí ya queda clara la cuántica. Es una partícula interactuando con esa sustancia que siempre está ahí. ¿Bien? Y se acabó la fantasía, la magia de la cuántica, ya lo podemos entender todo el mundo. ¿Bien? Pero también nos queda una pregunta: ¿cómo es posible que esto se sostenga? Es decir, que haya un tío que ha estudiado una carrera, un doctorado, que tenga un Nobel y te siga contando que de la nada puede surgir algo. Bien, pues es una de las cosas que te vuela en la cabeza. Pues yo aprovecho para decir que a Paco hace relativamente poco que lo conozco, hace unos 3 años y medio más o menos que nos conocemos, y yo llevaba mucho tiempo tratando de encontrar estos ejemplos, ¿no? De entender, pero vamos a ver, ¿cómo les puedo explicar a la gente lo absurdo que es que el gato esté o no esté y todas estas tonterías, ¿no? Y entonces una vez veo una conferencia suya y digo, hostia, este cabrón por fin lo ha explicado con las bolitas, con esto, digo, por fin, jolín. No, pero más aparte, yo tengo que decir que gran parte de todo lo que vamos a compartir aquí es sistémico, ¿no? Sistémico quiere decir que yo tengo muchos defectos, pero creo que tengo una virtud, y es que sé reconocer las fuentes de cuando algo realmente es significativamente interesante para la comprensión de ese mundo global en el cual vivimos, ¿no? Esa realidad. Entonces, en ese trabajo sistémico, Paco hizo un trabajo brillantísimo para poder poner en ejemplos esto que ha contado ahora, ¿no? Es esto que os digo, de que si tú excluyes el éter, pues a partir de ahí te tienes que ir a explicaciones completamente absurdas de lo que estás observando, ¿no? Entonces, bueno, y también, a ver, yo de filosofía tampoco sé mucho, pero creo también que lo que ha pasado a lo largo de la historia es que yo creo que todos los grandes iniciados de la historia que nos han vendido como filósofos nos han capado partes de su descubrimiento, porque en el caso de Aristóteles, la ciencia moderna nace con la interpretación radical de la física de Aristóteles, a la cual Copérnico y Galileo también le quitan el éter, porque Aristóteles te decía que por la esfera supralunar todo es movido por el éter, y entonces ellos dijeron, bueno, en el vacío no hay nada, y entonces esto es movido por la inercia, y cambiaron el éter por la inercia, ¿vale? Entonces, también hay que tener en cuenta de que yo creo que si nosotros pudiéramos ponernos a Aristóteles, a Platón, a Sócrates, los presocráticos, y pudiéramos entender lo que verdaderamente nos dijeron sin estas manipulaciones que habéis ahora estado haciendo referencia, que sean deliberadas o no, da igual, porque en algunos casos pueden ser deliberadas, en otras no. Por ejemplo, lo que se explica al final de la película de Umberto Eco, ¿no? De ese libro que está pidiendo, que es la obra esotérica de Aristóteles, está pidiendo esa parte lírica de Aristóteles, está pidiendo entender, bueno, Poética, ¿no? Poética, ¿no? La poética de Aristóteles, no me expliques la parte objetiva en la cual se basa la ciencia moderna, sino la parte más poética, ¿no? Quizás descubriríamos que todos los grandes iniciados nos contaron lo mismo con palabras diferentes, ¿no? Porque ha habido también una utilización partidista para al final acabar escribiendo un relato, que es el relato que tenemos en la era moderna, donde todo se tiene que describir a partir de una ciencia materialista, ¿no? Y eso no viene de ayer. Eso no viene de ayer. Eso viene de un siglo XIX, donde se instaura el darwinismo y donde se barre incluso con la filosofía de Descartes, que Descartes, como filósofo materialista, como mínimo te consideraba que había un mundo material y un mundo mental, pero que el darwinismo ya coge y te dice, no, lo mental y lo material van unidos y algún día con reacciones químicas de la materia explicaremos la mente. O sea que dices, no se puede ser más estúpido para decir una burrada como estas, ¿no? Entonces, todo ese proceso a lo largo de los años no viene de ayer, viene de muchas capas y subcapas en las cuales la transición de la historia nos ha ido derivando hacia una deriva materialista, coincidiendo con la visión tradicional del tiempo, que nos dicen que es como capas y subcapas en las cuales vamos derivando hacia esa deriva materialista, ¿no? Entonces yo creo que nosotros nos hemos caracterizado también por separar ese grano de la paja
y de saber encontrar esas sutilezas que hay dentro por ejemplo, ahora estoy volviendo a leer La filosofía de la libertad de Rudolf Steiner, que es su primer trabajo, su primer libro, y ahí hay una crítica muy interesante sobre la filosofía kantiana, ¿no? Kant lo tenemos como ese filósofo puro. También Kant nos anuló en su momento en la crítica a la razón pura el acceso a las capacidades suprasensibles, ¿no? Entonces Goethe en su momento criticó mucho la obra de Kant y es Rudolf Steiner quien rescató la crítica a la filosofía del conocimiento de Kant por parte de Goethe, del poeta, ¿no? Entonces esos periodos ocultos de la historia de la filosofía tienen una influencia muy grande en la forma de pensar de hoy en día. Y creo que nosotros, a través de este trabajo sistémico que hemos hecho, hemos podido ir explicando poco a poco, desvanando poco a poco, la naturaleza final de la realidad a partir de una reinterpretación, reestudio, reinterpretación de la reinterpretación de los clásicos de la filosofía, ¿no? Y bueno, pues eso creo que es muy interesante, este trabajo sistémico que hemos hecho en CAUAC, con autores que no solamente provienen del campo científico, sino de la antropología, y que creo que al final el trabajo está adquiriendo, después de varios años y que ya hace que nos conocemos, porque hace unos cuantos años que nos conocemos, una madurez intelectual y al servicio de un mundo posmaterialista, ¿no? Que es al que yo apunto. Yo apunto a esta esfera. La sociedad tiene que ir a esta esfera postmaterialista, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que quería comentar. Así que doy paso a Asier. Bueno, yo vengo de origen de formación ingeniero agrónomo y empecé en este mundo pues con esa deformación universitaria y poco a poco entré de golpe en el mundo de la radiestesia, por primero ser sensible a campos electromagnéticos y luego lo que más he trabajado en los últimos 20 años es la geometría de los antiguos maestros de obra. Ese saber olvidado en parte porque ha sido hermético, pero da muchas claves también en todo lo que estamos comentando, ¿no? Y la importancia del sentir con el corazón. Tenemos toda la parte del intelecto, toda la parte de las emociones, pero el corazón es el que tiene que integrar todo. Y a nivel de la tradición, además, la energía del corazón, la energía del amor, está relacionada con el éter, se vincula a la quinta esencia, a la unión de los 4 elementos. La tierra sería el primer chakra, ¿no? El elemento tierra, que es el patrón de medidas de los lugares, del terreno. Luego está todo lo emocional, las aguas, donde acumulamos las aguas, el fuego en el plexo solar y el aire en la garganta, en la comunicación. Y claro, para acceder a los mundos espirituales tenemos que equilibrar todo lo de abajo. Si no equilibramos la materia, la conexión a la tierra, lo de arriba, la conexión arriba va a ser un pajeo mental que no va a ningún lado. Entonces, es muy importante equilibrar todo esto. Ahora en los mundos alternativos hay mucho auge de volarse por ahí, ¿no? Pero si no hay conexión a tierra, no tiene sentido, es desequilibrado. Y hay otros que están conectados a la tierra y que no salen para arriba ni con drogas. Entonces, ese equilibrio es el que da pie también a sentir los espacios. Entonces, en el saber de los antiguos maestros de obra tenemos la geometría, los patrones energéticos, las matemáticas, que nos dan lo exacto. Pero lo exacto en la realidad no es lo justo. Lo justo, tenemos que llegar a lo justo por el sentir, y eso lo hacemos con el corazón. Entonces, a la hora de iniciarse en estos conocimientos que intentamos en la Universidad de Oriente, que engloben toda la realidad y todo el saber científico de una forma más ordenada y buscando la verdad, pues es importante este punto de vista, ¿no? Me parece lo más importante. Y en geometría, en los trabajos que hacemos equilibrando los lugares, es esto lo que buscamos. Cuando equilibramos las energías que van hacia abajo con las energías que van hacia arriba, es cuando ocurre esa magia de que se abre el corazón, ¿no? Que entras en un templo, yo qué sé, una ermita románica que funciona bien, entras y parece que se te infla el corazón, los pulmones y todo, ¿no? Eso es simplemente que se equilibran las energías que se conectan abajo con las que se conectan arriba. Entonces ocurre esa magia
que realmente también puede ocurrir cuando entras en el campo energético de un gran árbol maestro, un gran árbol con su campo energético toroidal. Nosotros vamos con nuestro toroide pequeñito también, que nosotros también tenemos nuestro campo toroidal y cada célula nuestra tiene el suyo. O sea, la energía se organiza así. Entonces, ese campo toroidal también, la única forma de explicarlo es a través del éter, a través de conformación espacial del éter. Entonces, cuando entramos con nuestro campito en un campo grande y ordenado, sentimos ese algo especial. Y ese es el equilibrio de los lugares, ¿no? de ese terreno equilibrado que necesitamos para que se desarrolle bien nuestra vida y que seamos felices. Vale, voy yo, ¿no? Pues me ha encantado escucharos a los cuatro. No, al revés. Me ha resultado muy inspirador y muy grato oíros. Me ha gustado mucho, Alejandro, cómo nos has presentado. Me he sentido muy identificado, ¿no? Esa presentación de grupo que has hecho, ¿no? Como que todos hemos hecho un poco, los cinco, creo, este recorrido de empezar en el mundo académico y cómo allí, también como decía Ser, ¿no? Nada más que se cultiva el intelecto, ¿no? Completamente divorciado del corazón, de todo, y cómo de alguna manera hemos sentido que lo que nos estaba inculcando ahí, al final nos estaba alejando de la esencia de las cosas de alguna manera, ¿no? Y al final creo que a los cinco nos ha pasado que hemos acabado llegando de alguna manera al mundo del conocimiento iniciático, ¿no? Y como dice Artur, hemos acabado haciendo un trabajo sistémico, ¿no? De integrar mundos. Yo, por ejemplo, en mi caso, pues, hombre, más allá de ese acontecimiento súper importante en mi vida, que fue conocer a Máximo Sandín, que hace 25 años, ¿no? Que me voló por completo la cabeza, porque claro, el darte cuenta es un shock, ¿no? Para un biólogo, después de tantos años, ¿no? Como ha explicado antes Artur, ¿no? Darte cuenta de que el neodarwinismo o el darwinismo moderno no es ciencia, que es una narrativa, es una doctrina completamente teórica y completamente, no sé cómo decirlo, Yo sí sé cómo decirlo. Dilo tú. Es la justificación con ciencia de la supremacía de una sociedad y de la imposición de la tiranía. Claro, pero la cuestión es que además No tiene de nada que ver eso... con la ciencia, cero. Es manipulación. Claro, pero la cuestión es que ese paradigma, esa narrativa, esa manipulación, además de eso, tiene un papel súper central en lo que es la forma de ver el mundo, la cosmovisión, la forma de ver el mundo que tiene el ser humano moderno. O sea, el ser humano moderno, por lo menos yo, que yo era un ser humano moderno bastante canónico, supongo, mi lugar en el mundo me lo daba esta teoría, ¿no? Es realmente, no es casual que digan el confrontamiento entre creacionistas y darwinismo, es que es un mito de la creación. Es un mito de la creación, ¿no? Es un paradigma que te explica tu lugar, nuestro lugar que tenemos como seres humanos en el mundo. Y estamos completamente convencidos de que está basado en una evidencia científica, en un trabajo experimental, qué sé yo. Porque hemos sido los biólogos adoctrinados desde pequeñitos y de repente el darme cuenta, ¿no? El que una persona me lo hiciera ver tan claro como Máximo, a mí, vamos, me abrió, ¡buah!, ¿no? Y el darte cuenta de haber vivido tanto tiempo en una especie como de hipnosis, ¿no? Y también ese darte cuenta de cómo todo ese mundo académico realmente estaba perpetuando esa doctrina y estamos como de alguna manera identificando, ¿no? Nos habían marcado un poco el gol de que estamos identificando ciencia con estas instituciones, ¿no? académicas. Y claro, eso por supuesto fue fundamental, pero luego, bueno, esto me abre a muchas cosas. Luego, ¿no? Fui tirando del hilo, ¿no? Y al final, ¿no? Porque al final acabé dándome cuenta de que el darwinismo no era más que la punta del iceberg
de un proceso, ¿no? de una cosmovisión que se había construido a lo largo de varios siglos, ¿no? Fui yendo hacia atrás, ¿no? Que de hecho de las 3 sesiones que llevo grabadas con la luz hasta ahora, la primera trata sobre eso, ¿no? Sobre el origen de esta cosmovisión, de este modelo dominante de ciencia, ¿no? El origen histórico, y también un poco trato de entender en qué consiste, ¿no? esta forma de ver el mundo que ha acabado derivando en el darwinismo y en cosas, como decía Artur, cada vez más infames, ¿no? Cuando hablaba del Kali Yuga. Y bueno, a ver, que me estoy desviando. Yo lo que... Sí, hablando... Es que me habéis conectado con muchas cosas, ¿no? El tema del conocimiento iniciático, tengo que decir que realmente a mí hay otro acontecimiento muy importante en mi vida, que es cuando... esto es bastante íntimo, pero aquí me siento para decirlo. Vamos a salir de allí. No, para mí el hecho de acercarme a los espacios iniciáticos, en este caso de las culturas nativas americanas, ¿no? En concreto la cultura Lakota, la cultura Sioux, la búsqueda de visión. Allí encontré el espacio en el cual acercarme a la vida de otra manera, ¿no? Diferente. Y es de allí de donde me vino realmente la inspiración para intentar acercarme a comprender la vida desde otro lugar, y de ahí vino la inspiración para este trabajo de los principios de la organicidad, que es el que os voy a presentar mañana. Y bueno, pues voy a pasar palabra. Esto así lo dejo como un poquito también, ¿no? Ha sido un poco ronda, un poco de Calentamiento. de presentación un poquito, ¿no? De ese viaje personal, ¿no? De esa odisea que decía Alejandro que hemos tenido todos, ¿no? Y además empezando en la academia y... Viene a decir que yo creo que, no sé si todos, porque no conozco los detalles, pero creo que hay una parte de duelo que hay que hacer cuando uno empieza a darse de bruces con, "Ostras, esto no me cuadra, esto no me funciona, esto no termina de encajar, esto no confío". Y claro, empiezas a darte tantos coscorrones teóricos que llega un momento en que colapsas. Y ese colapso, bueno, es como una especie de duelo cognitivo, no sé cómo llamarlo, pero es necesario. Ese duelo que a lo mejor puede ser muy costoso para algunos, el sentirte solo, sentirte un poco el raro de la familia, incomprendido, porque además no tienes herramientas para rebatir de una manera rigurosa por qué eso ya no te cuadra. Simplemente intuyes que no te cuadra, pero no tienes la base para sostenerlo. Entonces te sientes todavía más vulnerable porque, bueno, ¿y ahora qué digo yo? Esto yo no me cuadra, simplemente, ¿no? Y ahí hay algo muy sabio, ¿no? Que es, los griegos lo llaman el nous, la intuición directa de que algo no es verdad o es verdad. Pero no te lo tienen que argumentar, ¿no? La dianoia es la argumentación y el nous es el conocimiento directo de lo que es. Y bueno, hay algo ahí de salto al vacío, es decir, yo confío en algo que intuitivamente sé que es por ahí, pero no te lo sé explicar. Y eso es todo un viaje, un recorrido, puede llevar una década, 2 décadas, no sé ya cada uno, pero es lento, no sé vosotros, en mi caso, lento porque en nuestra cultura nadie te va a apoyar. No hay una institución que te diga, sí, Alejandro, es verdad, todo eso que tú va por ahí. No hay ni en prensa, ni en el ámbito universitario, por supuesto en la televisión nada, medios de comunicación, no hay referentes donde sostenerse, no hay una tradición que esté respaldando eso. Y yo creo que la gran tragedia que hay en nuestra cultura es que no hay una tradición, o que está perdida o que está muy marchita, ¿no? Ayer hablaba José Luis de René Guénon, él dice, bueno, está latente, está ahí pero no está. Entonces, bueno, no sé vosotros, pero en mi caso ha sido un duelo largo, un poco caminar en el desierto,
y en ese caminar en el desierto vas encontrando amigos poco a poco, y a base de pasar años, pues uno va estructurando, uno va encontrando una seguridad interna en ese caminar y va encontrando pues una luz, ¿no? Que eso ya es una bendición, porque ya dices, wow, ya hay compañeros que también han caminado como yo, un poco en esos márgenes, y han encontrado cosas y además te la pueden fundamentar, te lo explican por qué, y además hay un bagaje largo ahí detrás que lo está respaldando. Y bueno, eso da mucha paz, ¿no? El decir, bueno, ya hay de dónde apoyarse, de dónde tirar. Esto no son simplemente intuiciones, hay también una base que lo sostiene, que es rigurosa. Hay tradiciones que lo pueden respaldar desde su lenguaje, y tenemos que aprender a dialogar con ellos, a recuperar ese conocimiento, entrando en diálogo con tradiciones que a lo mejor están ya olvidadas, perdidas, están en otros continentes. Y bueno, pues bendita globalización, que ahora podemos hacer eso, y bueno, pues es la manera también de actualizar enseñanzas que dan verdad y dan libertad. Esa es la base. Cuando uno conecta con esa verdad, ya te es más fácil no entrar en esos juegos en los que te tratan de meter, ¿no? Basados en el miedo y en el control, amparado en una pseudociencia oficial. Ya lo hicieron hace unos años, pero cuando ya uno tiene ese camino recorrido, cuando uno está en el desierto, ya está más seguro, ¿no? Está más fuerte. Y bueno, de alguna manera también es un propósito que hay en la luz de, bueno, es que hay un respaldo detrás de todo esto. No son pseudociencias baratas lo que tratamos de compartir, sino que hay ahí una base, ¿no? Bueno, no sé vosotros si queréis compartir algo, pero yo lo he vivido un poco así, ¿no? Pues a mí me estás haciendo consciente de una de las razones inconscientes por las que hice mi curso. Porque es precisamente ese camino, en ese camino de cambio, es un camino, es la travesía del desierto, porque tú en ese primer momento dices, es que esto no puede ser así, aquí hay algo que no encaja. Y entonces empiezas a buscar. Pero claro, buscas algo nuevo y que por lo tanto no está respaldado. ¿Quién dice algo similar? Y ahí entramos en un punto de conflicto, que es el conocimiento tiene que evolucionar. El conocimiento se tiene que adaptar a lo que somos las personas en cada momento. Bien, es decir, las sociedades van transformándose y ese conocimiento tiene que acompañar a la sociedad, o la sociedad se tiene que parar y quedarse en un conocimiento que es el verdadero. ¿No? Yo por mi parte de voz cristiana, me estoy agarrando aquí al rollo cristiano, que es una maravilla, siempre me sale ese punto del cuestionamiento, ¿no? Y hablaba de nuevo esta mañana, lo que comentamos en algún momento anterior, de que las tradiciones antiguas eran tradiciones orales. Y claro, la tradición oral implica que el que recibe el conocimiento luego lo va a transmitir a su manera. Porque nosotros suponemos que en la tradición oral todas las personas tienen una memoria perfecta. Pero está a la prueba del teléfono escacharrado. Tú le cuentas al de al lado, al de al lado, al de al lado, y así en 4 vueltas olvídate de lo que se ha contado. Lo mismo, ese es un sistema para que realmente cada persona integre la semilla de ese conocimiento y la haga suya. Y le sirva en su vida. Porque ahí entramos en un punto clave. Estamos buscando una verdad universal. Y entonces todos tenemos que ser iguales o funcionar con esa verdad. O eso luego se transforma en algo que cada uno de nosotros tiene que llegar a convertir en su verdad. La que en tu vida te guía, te hace sentir a gusto, te permite expresarte, ¿no? Sacar eso que tú tienes. Y que en el fondo, pues no somos iguales. Cada uno tenemos nuestros intereses. Hay algo básico, ¿no? Que sí, que nos une a todos. Pero luego lo que es la expresión de cada uno es lo que nos enriquece. Que cada uno seamos diferentes es
es la maravilla. El decir, ostras, qué bueno esto que acabas de decir, que yo no lo había pillado antes y ahora a mí me lleva a decir otra cosa. Y claro, eso en nuestra tradición, que viene del oficialismo universidad, un único verso para todo, también nos lastra. Porque en ese camino de transformación también estamos buscando que otros digan exactamente lo mismo que decimos nosotros para tener confianza. Pero esos que dijeron eso, ¿en qué ámbito estaban? De nuevo, entramos en el terreno. ¿Cuál es el contexto en el que se estaba expresando esa verdad? Y ese contexto ha cambiado. Y entonces nosotros, ¿es el conocimiento nos sirve a nosotros o nosotros nos tenemos que adaptar al conocimiento? Pues no sé, preguntas que me quedan ahí, en ese camino, ¿no? Y la cuestión es que para enlazar con lo que decía del curso de filosofía, al final me he dado cuenta de que en el curso de filosofía he añadido un montón de prácticas para precisamente poder resolver ese conflicto interno que aparece cuando empiezas a cuestionar lo que tú sabes y tienes que avanzar hacia un conocimiento que no sabes si es el correcto. Que tú lo sientes como más lógico, más coherente, pero que como te venga el de al lado te cuestione y te diga, ¿y cuáles son tus fuentes? Y tú dices... ¿No? Lo que nos pasa muchas veces, estamos convencidos de algo, vamos a hablarle a alguien y nos viene aquí con el discurso oficialista. Y claro, pues tengo yo todo el conocimiento de esta parte nueva. Bueno, pues ahí hay que respirar, hay que asentarse y llegar a ese otro punto en el que empiezas a coger una confianza, en el que tú puedes defender tus ideas aunque no las tengas totalmente asentadas, porque eso es un camino de evolución del conocimiento, que es otra de las grandes estafas de la ciencia, ¿no? El que tú piensas que es un camino en el que ha habido un genio que ha instaurado todo y el siguiente se basa encima y eso es sólido. Y no es verdad. Todo el tiempo se está revisando lo anterior, que es lo que hay que hacer si quieres encontrar algo que se sostenga, ¿no? Ahí te lo dejo. Sí, claro. A ver. Sí, es que estaba escuchándote y estaba procesando, ¿no? A ver, cuando hablamos de... yo creo que estaría volver un poco a Guénon, ¿vale? Porque creo que hay una cosa importante a decir. No podemos... yo creo que no podemos confundir la búsqueda de la tradición con la escuela tradicionalista. La escuela tradicional establece Guénon y tiene su marco y tiene su filosofía y tiene cosas muy buenas y muy interesantes. Y creo que Guénon una de las cosas que hace es ponernos encima de la mesa el hecho de que la sociedad moderna rompe con una cadena de iniciación. Es decir, que toda tradición viene de tradere, tradere significa algo que te trae, y por lo tanto, detrás de una tradición tiene que haber un linaje. Entonces, en un contexto en el cual el mundo rompe completamente con eso y entramos en la deriva materialista del siglo XIX, que después ya en el siglo XX llevaría a las grandes guerras y a los grandes conflictos del siglo XX, Guénon lo que creo que intenta en su momento es ser honesto y decir, vamos a ver, no podemos nosotros sacar nuestras propias conclusiones sobre principios fundamentales que forman parte de la base de las tradiciones de todo el mundo. Por ejemplo, lo que podemos leer en la Gran Tríada, ¿no? Que es que el simbolismo del 3 está tan presente en tantas tradiciones que, cuidado que en la modernidad podemos acabar triturando incluso los símbolos más elementales. Por eso están los símbolos fundamentales de la ciencia sagrada y toda una serie de aspectos que considero que son esenciales para, como decía Luis Botinas, separar el grano de la paja. Y lo que decía Luis Botinas de separar el grano de la paja y lo que decía Pavel Janisevsky, un astrólogo tradicional que he entrevistado en mi canal, la paja de la cizaña, ¿vale? Porque tú no puedes comer paja, pero te puedes hacer una cama con la paja, pero la cizaña es la parte, digamos, que puede incluso hacer que tu comprensión metafísica de la vida vaya para atrás. Que sea mejor que no sepas antes que saber según qué doctrinas que pretenden desviarte de esto. Por ejemplo, el caso del psicoanálisis.
el propio Freud en su momento acabó reconociendo que lo que estaba haciendo con el sexo es una inversión luciferina, una inversión del símbolo de la ascensión, ¿no? El propio Freud lo acabó reconociendo, quizás un poco porque cuando se iba para el otro mundo se daba cuenta de que se había follado tanta gente y se había metido tanta coca que quería un poco limpiar un poco su alma, ¿no? Entonces, yo creo que lo que quiero decir con esto es que creo que debemos de ser honestos en cuanto a que creo que hay una serie de aspectos metafísicos de la realidad que son comunes en todas las tradiciones, que se aprendían bajo iniciación y que en la era moderna podemos, en este mundo tan uraniano en el cual vivimos, acabar incluso cuestionando los pilares más fundamentales. Y eso tiene un punto muy peligroso. Tiene un punto muy peligroso en el contexto del final de los tiempos, ¿no? Entonces, creo que es importante entender que hay ese punto del medio en el cual la evolución espiritual de un ser tiene que estar siempre mantenida, como decía Asier, los pies en el cielo, y con los pies muy en el cielo, porque es muy fácil esa línea de irnos más al cielo y vivir en una realidad utópica, o renunciar a todo y vivir en una realidad completamente terrenal, ¿no? Entonces, lo que creo que nosotros proponemos y el estudio de la tradición, el estudio de la simbología más fundamental es esencial para entender que hay una serie de aspectos metafísicos de la realidad que son consensuados por muchas tradiciones durante muchos años, que nadie puede cuestionar que el simbolismo de la Trinidad, porque lo tienes en la Trimurti, porque lo tienes en Brahma Shiva Vishnu, lo tienes en Osiris Isis Set, etc., es un simbolismo universal. Entonces, bueno, creo que también nosotros en la luz hemos tratado de mostrar esos aspectos fundamentales de la ciencia sagrada que se deben de conocer y que no solamente la escuela tradicionalista tiene. Yo reclamo también que hay algunos autores que no están dentro de la escuela tradicionalista que hicieron un trabajo muy, muy bueno, como en su momento Svaler de Lubitsch, y actualmente hay dos autores que quiero mencionar que son muy, muy interesantes. Uno ya falleció hace un año, que fue el profesor Wolfgang Schmidt, que fue un hombre que se inició en el Vedanta, pero ha, digamos, hecho un trabajo muy interesante de síntesis de la física más avanzada con el Vedanta y con la tradición cristiana. Y el otro es Jean Borella, que es un autor francés que fue sacerdote y está recuperando la verdadera espiritualidad de Eckhart, de Santa Teresa de Jesús, el verdadero gnosticismo cristiano. Y bueno, es también importante esto de que no hay que confundir la búsqueda de una tradición con una tradición primordial, con la escuela tradicionalista, que a veces se fue a lados o opiniones, para mi punto de vista, en algunos aspectos muy dogmático, con el trabajo que creo que hemos tratado de hacer en la luz, y que también hemos hecho con Kawak, ¿no? De saber, de investigar, sí, este origen de la tradición primordial es muy importante, pero la tradición siempre será un gran misterio. O sea, siempre, nunca vamos a saber realmente esa tradición primordial cómo fue y cómo se perdió esa línea iniciática en su momento, ¿no? Que se perdió, sí, en la sociedad moderna se perdió. Bueno, lo que es una pasada es que esa tradición primordial coincide en diferentes culturas. Esta semana he estado mirando la geometría de la ciudad prohibida de Pekín por nuestra amiga Mei. He dicho, voy a estudiar esto, una amiga china que tenemos, voy a estudiarla. Y el patrón de medidas es el mismo que se ha seguido para hacer las iglesias románicas, y el mismo para elegir el lado del cuadrado de Chichén Itzá. Entonces, los antiguos compartían conocimiento, y también las antiguas medidas del pie el pie romano con el codo egipcio, con las pulgadas inglesas, entre todas hay relaciones de fracciones exactas. No es que cada uno iba por su lado. Entonces hay relación matemática entre todas las antiguas medidas. Claro, eso es una pasada. Y rescatando también principios que publica también René Guénon, ¿no? Pues el cuadrado como símbolo de tierra, el círculo como símbolo de cielo, y la unión del cuadrado y el círculo. Estamos haciendo esa alquimia de unir las energías de la tierra con las energías del cielo. Y a nivel de geometría sagrada, esta unión del cuadrado y el círculo es muy importante, porque ahí están
los elementos, el círculo que circunscribe el cuadrado es el elemento tierra, y luego los círculos de cuadratura, el círculo que tiene la misma superficie que el cuadrado es el elemento fuego, porque es multiplica. La superficie calculas multiplicando un lado por otro. Y el círculo que tiene el mismo perímetro que el cuadrado es el círculo de agua, limita, hace la perimetría, se llama círculo de perimetría. Entonces ya solo con el círculo y el cuadrado hay una magia energética que es una pasada y se aplica en todas las culturas, con formas bastante parecidas. Los chinos nos cuentan el Feng Shui, pero se guardan la misma lógica de geometría solar y lunar, que explicaremos algunos conceptos mañana, y eso se lo guardan, no lo publican. No hay libros de geometría solar china, pero sí de Feng Shui. Entonces hay parte del conocimiento que es primordial, que es antiguo, de los antiguos maestros de obra de todas las culturas, que era el mismo. Y eso es una pasada. Entonces, claro, ¿qué hacían? Medían las energías de la Tierra. Las energías de la Tierra son serpenteantes. Entonces, ahí está la serpiente, el dragón en las culturas, ¿no? El simbolismo también de San Miguel, que controla las energías telúricas sin matarlas, sin matar a la serpiente. Y ahí hay mucho simbolismo, ¿no? Y luego las energías de arriba, pues más ordenadas. Toda la astrología, todos los ciclos que se repiten, es el cosmos, es el orden. Entonces esa relación entre el orden cósmico y resolver y tener buena relación con las energías serpenteantes, las energías yin del subsuelo, ahí hay una magia que la han compartido en todas las tradiciones antiguas, ¿no? Entonces ahora el rescatar estas tradiciones antiguas y compartirlas con diferentes aspectos de la ciencia, la filosofía, holosofía. Yo estaba buscando otra terminación y no me salía con filosofía. Y toda la ciencia rigurosa que aplica Arthur, la organicidad biológica, o sea, el saber también que aportan a María Oliva, los hermanos Wittgenstein, con toda la historia de sangre holográfica, o sea, el unir todo lo antiguo con todo el saber nuevo, yo creo que hay pues un camino real de sí, avanzar en ese conocimiento, pero esos pies en la tierra significa respetar a todos los anteriores. Para respetar a todos los anteriores tenemos que conocer a todos los anteriores, ¿no? Hay muchos templos, por ejemplo, en cualquier catedral, la catedral de Pamplona, por ejemplo, hay 7 templos. El primero es neolítico, luego el segundo es protocristiano, luego hay uno árabe, visigodo, luego románico, luego ya barroco, al final acaba en barroco. Pero un maestro de obra, cuando construye un templo encima de otro, que esto se ha hecho siempre, seguramente en todas las iglesias que tenemos aquí alrededor, debajo habría un dolmen o habría un templo de una cultura anterior. Cuando un maestro de obra construye bien, lo primero que tiene que hacer es estudiar la geometría que han aplicado los anteriores para respetarla, porque si no, no se conecta a tierra ese templo. Si hace un templo sin respetar a lo primordial, a lo anterior, hay una desconexión. Entonces, todos los antiguos maestros de obra, lo primero que han hecho es estudiar a los anteriores y entenderlos. Lo más curioso de todo, y a mí se me rompen todos los esquemas de entendimiento, es que se aplicaba el mismo saber en todos los continentes. Y es una pasada eso. Sí. Fantástico, me ha gustado mucho lo que has dicho. Pues gracias a todos por esta segunda vuelta. Me está encantando. Pues me ha gustado mucho cómo ha traído Alejandro también esto que en esta travesía del desierto, ¿no? Cómo de repente conectas con otro tipo de recursos internos que no son más allá del cultivo del mero raciocinio, como nos han inculcado, ¿no? en la universidad, ¿no? Y porque ya lo decía René Guénon, ¿no? Como que en todos los sistemas de conocimiento tradicionales antiguos era fundamental, era súper importante el cultivo de lo que él llamaba las capacidades suprarracionales de la mente, ¿no? Como la intuición que has mencionado tú antes, las capacidades intuitivas, pero también las capacidades perceptivas, sensitivas, sensibles, la sensibilidad estética, ¿no? Todas esas cosas que en nuestra formación, nada, era todo
todo mente, racional. Y realmente es así, ¿no? Al final tienes que conectar con otras partes, ¿no? Siempre, para llegar a una coherencia de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, en la radiestesia, que aquí tenemos un maestro radiestesista con nosotros, porque la palabra radiestesia es una palabra moderna, es un neologismo, pero realmente es un saber súper antiguo, ¿no? En inglés sí conservan una palabra tradicional, ¿no? El dowsing, eso yo creo que sí que es una palabra antigua, ¿no? To douse, ¿no? Y realmente ahí se ve claramente cómo es una práctica en la que necesitas desarrollar muchísimo tus capacidades sensibles, tus capacidades... Y yo la verdad que estoy muy contento de conocerte, así es, porque es que bendita luz, ¿no? De que nos propicia estos encuentros, porque yo ahora mismo estoy en un momento de mi vida en que estoy un poco iniciándome en este mundo y lo que me ha llevado al dowsing ha sido precisamente los megalitos, ¿no? Porque hace pues unos años hice un viaje que fue súper impactante para mí. No sé si no has oído hablar de Avebury, en Inglaterra. Bueno, alucinarías. Ahora que hablabas de esas formas serpenteantes de la Tierra, porque es un templo megalítico que tiene 5 kilómetros de largo. Originalmente tenía 700 megalitos, ya solo que se expolió, quedan 60, pero se sabe dónde estaban las posiciones, o quedan 70, 80. Es un templo serpenteante que la gente que lo ha testado va midiendo exactamente el recorrido de una línea energética muy ancha, cuando se estrecha, cuando se curva, cuando se tal. Y yo allí, en Avebury, entré enfermo y salí... ¿no? Me pasó el efecto que has comentado antes de cuando llegas a un lugar que funciona, que te conecta al cielo. Lo que has explicado antes, porque es que yo llegué enfermo, llegué súper enfermo y salí sanado. Y además me pasó otra cosa, ¿no? Porque yo también he tenido mucho contacto con la arqueología académica, porque yo soy, bueno, paleoantropólogo, he vivido un poco desde dentro el mundo de la arqueología más del paleolítico, ¿no? Del paleolítico medio, que es en donde he trabajado. Y claro, llegar ahí yo ya tenía la experiencia de saber lo que es haber vivido lo que es estar en un espacio iniciático. Y claro, llegar ahí y de repente verlo y decir, madre mía, ahí de repente tomé conciencia de lo completamente despistados que están todos los arqueólogos académicos. Bueno, con perdón, no quiero generalizar, pero dices, ostras, ¿no? Las cosas que lees sobre el megalitismo es que están, ¿no? Son tan descafeinados, tan alejados de... Bueno, el caso es que desde entonces he tenido un recorrido, he visitado bastantes templos megalíticos y este miércoles, que eso es otra cosa que os quería comentar, este miércoles voy a hacer una charla online que es para participantes del Encuentro de Orígenes. Voy a hablar sobre este tema de los megalitos. Yo no soy es la primera vez que hablo sobre ello, pero tengo muchas ganas porque para mí es muy importante también el compartir con la gente. A mí me ayuda mucho a equilibrarme y a ordenarme y a afinar, ¿no? Mi visión. Bueno, que ya tengo la sensación de empezar ya un poco a dispersarme. Sí quería comentar una cosa más, bueno, un apunte que le quiero hacer a Paco, de lo que has dicho de la tradición oral, ¿no? Porque yo considero que no era solamente una tradición oral, ¿no? Las tradiciones ancestrales, hay otro componente que es la tradición que se transmite a través de los diseños, ¿no? Que como dicen ellos, nosotros, ¿no? Que esto que dicen, sí que tenemos libros, lo que pasa que no son libros con palabras, ¿no? Son libros que están en nuestros diseños, en nuestras ceremonias, y que además, pero tienen una cualidad muy interesante, ¿no? Porque son espacios intencionalmente diseñados para vivir una experiencia iniciática. Son espacios que nadie te los explica, no hay un libro... A ver, voy a un temazcal y en este libro explica lo que simboliza esto. No, es porque hay una conciencia, por lo menos muy extendida entre los pueblos nativos americanos. Creo que era de los indios Jupa, había un dicho que decía, si le explicas algo a alguien, le estás robando la oportunidad realmente de aprenderlo desde su propia... O sea, como que
el proceso de adquirir el conocimiento, o sea, el conocimiento es indesligable del proceso como llegas a él, ¿no? No se concibe el conocimiento como algo que puedas coger de una librería, en un cajón, en un archivo, es algo que tú tienes que vivir, ¿no? Y entonces estos diseños están diseñados intencionalmente para que tú entres en un diálogo único, tuyo, con ese espacio, ¿no? Primero, muchas gracias, ¿no? Vosotros para mí sois todos unos maestros y de verdad que tenéis mi admiración y mi aprecio. Ahora bien, viene una pregunta y quisiera que cada uno me la pudiese contestar desde su perspectiva sapiente. El éter, ¿no? Voy al éter. ¿Qué es el éter realmente, no? Desde cada perspectiva de ustedes, ¿no? De una manera sintetizada. Luego, ¿tiene un origen o tiene un fin? ¿Lo podemos usar? Y si lo podemos usar, ¿cómo lo podemos usar? ¿Es fácil para cada uno de nosotros poderlo instrumentalizar para un mejoramiento de nuestra calidad de vida? ¿Sí o no? A la pregunta fácil. Yo voy a delegar mi respuesta en Paco, que es el maestro del éter, y él lo va a decir mejor que yo. Tú conoces a Parménides, al Tao, a todo eso. O Es sea, lo mismo. si por el éter se entiende lo que no tiene forma, podemos llamar así. Paco ayer decía los registros acásicos. Bueno, ¿de dónde vienen las ideas, no? ¿De dónde viene este diálogo? Viene de ahí, ¿no? ¿Dónde está? No lo sé, pero viene. ¿Cómo podemos conectar con eso? Dejando conectarnos con él, ¿no? Con ese estado, con ese campo de información, campo vibratorio, ¿no? Científicamente se puede llamar así. Antiguamente lo llaman Dios, ¿no? Dios crea ex nihilo, dicen los antiguos. De lo que no tiene forma, pero hay un campo. Para mí es, cuando uno es consciente de esa dimensión, pues la palabra llega, el conocimiento llega, las situaciones se dan, los aprendizajes, las experiencias. Desde mi punto de vista yo lo veo así, ¿no? Y es algo que te sostiene realmente. Es algo en lo que tú estás sostenido de manera energética, como se quiera llamar, y eso permite confiar en los procesos, en lo que uno no entiende, en lo que uno tiene miedo, en lo que uno no sabe, porque hay algo ahí que sostiene y que te va dando una pauta de qué es lo que hay que decir o hacer. Yo por lo menos cuando lo descubrí, pues dejé de programar casi nada en mi vida, porque al final las cosas se van dando de manera muy inteligente, se van ordenando, pero no desde aquí, ¿no? Sino desde ese lugar sin forma, al cual pertenecemos. Cuando uno lo comprende, viene la segunda parte de la película, que es dejar que opere, y bueno, pues eso, cada uno tiene su ritmo. Me callo porque somos 5 y yo no sé si cada pregunta van a responder los 5, van a haber pocas preguntas. Bueno, pues yo me engancho ahí a ese espacio sin forma. Yo lo que intento es hacer como una traducción al lenguaje de nuestra sociedad, de lo que más o menos nosotros podemos entender, de algo que solo realmente puedes entender en una experiencia a la que no puedes poner palabras. Bien. Es decir, es una experiencia mística lo que necesitas para entrar en contacto con eso que es eterno, que está ahí, que es inmutable, que no tiene forma. Bien. Pero para bajarlo y podernos hacer una idea mental que nos ilusione y que nos ponga en un movimiento de transformación, que veamos que hay posibilidades en nuestra vida de qué significa eso, de qué nos dota, pues entonces yo lo explico como si fuese un océano, un mar, del que pues a través de los vórtices, de los remolinos, se forman esos toroides, bien, que llegan a ser las partículas. Luego, una partícula no es más que una forma dentro de algo que no tenía forma. Bien, y la partícula se crea cuando la información, que es la vibración, interfiere y parece
pues la forma de esa interferencia, que se sostiene en el tiempo. Bien. Y eso lo puedes ver después desde el punto de vista fractal. ¿Vale? Lo mismo que le pasa al universo, pues nos puede pasar a nosotros. Para crear formas mentales, pues necesitamos información, necesitamos energía y acabamos creando una idea. Y esa idea lo puedes usar fractalmente para darle una energía en forma de acción que te lleva a crear algo en el mundo material. O sea que es una explicación que respeta esa máxima, ¿no?, espiritual de lo ves arriba es abajo, la fractalidad de todo. Pero también tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de algo que realmente no podemos entender. Y el ejemplo, para que nos demos cuenta de dónde llega esto, es el siguiente. El universo, o esa totalidad, ese éter, es infinito. ¿Bien? ¿Qué significa infinito? Que nosotros estamos viviendo en un mundo en el que la física es capaz de explicar cosas que van desde 10 a la 35 metros a 10 a la 100 metros. ¿Bien? ¿Cuánto es 100 en infinito? Nada. Luego, todo eso que nosotros vemos, de 10 a la 100 metros, puede ser en un infinito superior una partícula que está a 10 a la menos 10 metros en nuestro universo. Y nuestras partículas pueden ser universos completos dentro de algo que nosotros consideramos minúsculo. Pero es que eso no para ahí. Eso puedes hacer una cascada infinita de universos hacia arriba y hacia abajo. Y ahora pídele a tu mente que te lo explique. ¿Bien? Así que el tema de los infinitos nos lleva a eso inefable, que es darnos cuenta de que estamos intentando poner palabras a algo que nos supera simplemente para poder hacerlo práctico, para poder decir, vale, ¿y esto en mi vida para qué me puede servir? Bueno, no, es que no se puede tampoco decir más, ¿no? Pero está muy bien explicado. Hay que tener en cuenta de que desde la perspectiva de lo que se decía en la antigüedad, el éter era el quinto elemento y el quinto elemento operaba en la esfera sublunar. Perdón, operaba en la esfera supralunar y en la esfera sublunar no. Entonces, hoy en día, con la modernidad, cuando hemos detectado ese éter y digamos que hemos puesto un poco de luz al destrozo de Einstein y el Big Bang y todas estas tonterías, lo que hemos hecho de una lógica muy diferente, que es observando cómo lo puedo perturbar, o sea, cómo lo puedo comprimir, cómo lo puedo distendir, y dando la explicación a la electricidad, el magnetismo, la gravedad, etc., ¿no? Entonces, en la visión del éter hay dos puntos, ¿no? La tradicional y clásica, basada en los principios de la filosofía natural, y después la moderna, que se basa en decir, voy a ver cómo puedo afectar ese éter para explicar lo que después yo llamo electricidad, magnetismo, tal, y autocontención, ¿vale? Que el principio de autocontención es el que nos llevaría a ese toroide y ese fractal del cual la manifestación se da, porque parece que vivimos en un universo, como ha explicado Paco, en esto del 10 elevado a 11, el 10 elevado a menos 11, donde parece que cuando llegas al límite de lo más pequeño te encuentras con lo más grande y así sucesivamente. Es decir, en un universo autocontenido, ¿vale? Y entonces, ese es el punto. Yo creo que hay una concepción tradicional del éter, luego hay la visión moderna del éter basada en los físicos que creemos en el éter, en el cual pretendemos explicar los fenómenos de la electricidad, el magnetismo, etcétera, desde cómo se comporta el éter, cómo lo distorsiono, cómo lo aprieto, cómo lo compacto, cómo lo descompacto. Pero todo esto, cuando se une, sirve para explicarnos el todo está en todo, la conjugación de fase, que no es nada más que entender cómo la energía se autocontiene durante un espacio, como explicaba antes Paco, para dar lugar a la materia, ¿no? Entonces, en esa autocontención que Reich ha dibujado muchas veces, que trató de explicar con el principio de superimposición cósmica, en definitiva, gastando muchas páginas para tratar de explicar algo, y en eso coincido mucho con Paco, que no es explicable. Es simplemente una chuleta para, mira,
para tu mente tridimensional o para mi mente tridimensional, no estoy hablando de ti, sino estoy hablando en general, que te sirva eso como una manera de explicar lo que es. Pero la manifestación real no es eso, ¿no? O sea, ese toroide que nos imaginamos es una manera de explicar esa autocontención que se da en el éter, ¿no? Entonces, bueno, pues al final todos son modelos para que nuestra mente tridimensional entienda lo que buenamente pueda. Para mí el éter es lo más cercano que tenemos a la conexión con Dios, a la conexión con la creación. En euskera, la palabra de decir algo es ezer, es muy parecido a éter. Y E es como un espacio interior. La Z es lo más energético a nivel sonoro, es el electromagnetismo, los remolinos que decía Paco. E vuelve a ser un espacio interior y R es lo que toma cuerpo. Entonces se dice que el éter es la unión de los 4 elementos, pero en realidad también es al revés, también es lo que crea los 4 elementos, o sea, lo que está detrás de los 4 elementos, lo que está detrás de toda la realidad y lo que puede explicar que un campo electromagnético de una antena de telefonía móvil se distribuya y lleve a kilómetros. No hay una partícula, no hay un fotón que va de un lado a otro, o sea, es éter en vibración, en diferentes formas. Entonces es la base de la realidad para mí. Bueno, yo sobre el éter no voy a añadir, después de las explicaciones que pasadas, las explicaciones que nos han dado nuestros compañeros físicos, me ha parecido una pasada, como lo habéis contado. Sí, me ha encantado que traigas el tema del euskera, porque en el euskera tenemos otra fuente, vamos, de un valor incalculable, porque es una lengua muy antigua, que tiene una coherencia interna increíble. ¿Ves? Como él los ha comentado, puedes desglosar las palabras hasta por sonidos y tiene, ¿no?, como esa Z que es, ¿no?, como la energía, pero es la energía, yo entiendo como la energía todavía no manifestada, ¿no? La energía, la esencia, ¿no?, el éter, ¿no? Y está en Isan, que es ser, y esto me lo explicó hace poco una anciana de allí, Ispi, que me dijo que en realidad Ispi significa rayo de luz en vibración. Y de ahí viene espíritu, ¿no? Hostia. Una pasada. Sí. Sí, sí. Y bueno, venga, paso palabra. Sí. A ver, hay otra pregunta por ahí. Hola, buenas tardes. Yo quisiera preguntaros, desde vuestra experiencia, ¿cómo activaríais la pineal? ¿Cómo qué? ¿Activaríais la pineal? ¿Pasa palabra? No paso palabra. Bueno, yo no tengo ni idea, ¿eh? Pero yo, por contar mi experiencia personal con la pineal, en el último año, bueno, he estado haciendo una meditación taoísta que me encanta, que es la meditación de la sonrisa interior. Y ahí vas, en la que vas sonriéndole a todas tus glándulas, a todo, ¿no? Le sonríes a la pineal, le envías energía cósmica y bueno, eso es lo que... Esa ha sido mi relación consciente con la pineal. Sonreírla. Para mí la pineal no se puede separar de las otras glándulas. O sea, yo creo que tenemos un sistema sensitivo y que las glándulas endocrinas, pues, las suprarrenales, la tiroides, el timo, muy importante, forman un sistema entre ellas. Entonces, en esos sentires de equilibrios energéticos funcionan juntas. O sea, no podemos decir, venga, activación de la pineal. No. Forma parte de un conjunto. Y el conjunto de las glándulas endocrinas forman parte de nuestro sistema energético sensitivo, que para mí forman parte de la manifestación física de nuestra alma también. O sea, la conexión con nuestra alma para mí es por las glándulas. O sea, son como las conexiones con nuestro sistema energético. Es como lo veo, ¿no? Sí, de hecho,
las glándulas las podemos relacionar con los chakras, las diferentes glándulas. Entonces la pineal es la que estaría relacionada con el séptimo chakra, con la apertura, con la conexión. Pero al final, a mí estas cosas, lo que me parece más importante es preguntarme ¿para qué quiero eso? Bien, porque hay muchas veces que si no le pones un para qué, te quedas en lo que es el conocimiento. Pero para llegar a la sabiduría o a que sea algo útil, tienes que ponerle una práctica. ¿Para qué quiero activar mi pineal? Y ahí, pues lo mismo te encuentras algún problema, porque si no lo tengo claro y se me activa, ¿qué va a pasar? Y este es uno de los grandes problemas de la iniciación. ¿Bien? Que la iniciación tiene dos fases. Una fase en la que se produce una apertura y entras en otros planos, otros mundos, otros espacios, y que puede venir antes de esa o después, una fase en la que creas una estructura mental que te ayude a traer eso al mundo material, a tu vida. Entonces, tenemos que tener claro para qué queremos acceder a esas otras capacidades, esos otros mundos, y en qué me va a ayudar en mi vida. ¿Cuál va a ser el objetivo que voy a poner con él? ¿Cómo vas a activarlo? Pues las tradiciones tienen muchísimos procesos para lograrlo. En el fondo, para mí, resumiendo a mi manera, lo que estás buscando es un proceso de armonización, de liberación de las programaciones que te bloquean, que es lo que llamamos traumas. Que eso tiene un efecto físico, psicológico, emocional, ¿vale? A todos los niveles. Entonces vas haciendo esa limpieza, tu cuerpo va armonizándose, tus canales energéticos empiezan a fluir y al final se produce la iluminación. Todos los chakras están iluminados, activados, armónicos, y tú expresas esa luz hacia afuera, ¿vale? Pero que este es el lenguaje florido para decir, me siento bien, ya puedo disfrutar de la vida y no estoy preocupado de qué va a pensar este, o a ver si voy a ser capaz, o que me da miedo, porque ya todo eso está fuera. Bueno, yo más o menos, o sea, lo entiendo como una apertura que se produce en la mente, pero no es la apertura de mente que llamamos ser tolerante o ser... No, es una sensación de expansión que se da, y como dice Paco, por distintas vías. La meditación es una de ellas, la respiración, la danza, ¿no? Los giros, estos sufíes, seguro que también a través de ahí, las plantas de poder que hablábamos ayer, te abren esa visión. Y me ha parecido muy pertinente la pregunta de Paco, ¿no? ¿Para qué, no? Porque a veces eso se puede usar de un modo narcisista para tener más poder, ¿no? Un poder en el que yo me vanaglorio de tener poder espiritual. Y eso, por eso hay ese secretismo en las tradiciones antiguas, porque hay una responsabilidad respecto a qué haces tú con eso, para qué lo vas a usar. Y si uno viene muy maduro, la tentación narcisista está ahí, ¿no? El ego espiritual, como lo queramos llamar, está ahí. Creer que ya lo sé todo, que ya se me ha activado la pineal, que ya soy alguien, porque tienes una experiencia nueva de apertura. Y eso puede ser muy peligroso porque te puede todavía retorcer más tu vida, porque sí tienes algo, pero no sabes qué hacer. Has descubierto el fuego, pero te estás quemando tu casa. No has recorrido un camino en el que uno pues aprende a equilibrar esas energías, balancearlas, aprende a ser humilde y a partir de ahí ya vemos, ¿no? Ya vemos lo que se abre y cómo yo eso lo aterrizo en mi vida cotidiana. Pero si no te da humildad, ¿para qué lo quieres, no? Es una buena pregunta, ¿para qué lo quieres? Por eso hay tanto celo en guardar las tradiciones, ciertas prácticas, ciertas enseñanzas, ¿no? Por eso. Oye, yo quería responder por alusiones. Bueno, por alusiones no, porque me da la gana. No voy a mirar un poco. El rollo es el para qué.
o desde dónde te sale esa necesidad. O sea, ¿de qué parte de ti emana eso? Entonces, ándate con ojo, que lo que no quieras es activar la glándula pineal para satisfacer tu ego. Y luego con el tiempo me di cuenta hasta qué punto el cobre era crucial en muchos procesos de curación. Venus es más que la soberbia, más que la gula, al final el eje caridad-lujuria, y más en nuestra sociedad, es quien lo estropea todo. Es verdad eso. ¿Vale? Entonces yo Explica qué es la lujuria, explica. ¿Eh? Que expliques qué es la lujuria. Ven, así se te ve en la emisión. ¿No? No quería hablar. No, quería dejar. No, pero a ver si... Siéntate, Ay. siéntate. El tema es que la gente que está no te ve y... Vale, no. A ver, la lujuria es... Yo para ser feliz quiero un camión. ¿Vale? Es yo para ser feliz y disfrutar de la vida quiero tal cosa. ¿Sí? En contrapartida, y eso lo gestiona Venus. En contrapartida tienes la caridad. Que si yo tengo esto, lo entrego al mundo, y si el mundo anda bien, yo andaré mejor. Que es la antítesis. Entonces, bueno, es que yo lo explicaba antes, tío. No, se explica. No, deja claro que es la lujuria, Entonces, todo el mundo a dónde la se va. lujuria, al final, lo que haces es ande yo caliente, ríase la gente. Y así anda todo. Si yo a final del mes cobro, no, es que a mí me lo han ordenado y yo he puesto en el mercado esto. Mi jefe es el que... Al final ande yo caliente, ríase la gente. Y así construimos, entre cada uno con su granito de arena, esta es la montaña social que hemos construido. No, es que las élites no... No, tío, que tú también has jugado en este partido. Has tenido un jefe o sea, has tenido el entrenador que te ha dicho, ahora vacuna, no sé qué. Y tú como un gilipollas has participado de ese juego. Bueno, en total, cuidado con la lujuria. Asegúrate que el querer despertar o querer activar el rollito te sale de la caridad y no de la lujuria. ¿Sí? Y ándate con cuidado, que el ego es muy puñetero. No, y te puedes... No, yo es que la quiero activar para ayudar al mundo. Sí, un boyuyo, no te lo crees ni tú. ¿Vale? Que a veces el ego te autoengaña. Yo soy el primero que me he encontrado en, no, yo es que soy así porque así... Y luego haces 10 meditaciones, entonces tomas unas setas o un LSD o yo qué sé, trasciendes y dices, ¡hola! ¿Cómo me he autoengañado? ¿Vale? Pues eso. Aviso dado. Te iba a comentar que cuando has contado esto de del eje calidad-lujuria, me ha recordado a una historia tradicional que te cuentan en la iniciación de la pipa lakota, que es una iniciación, ¿no? que cuenta la historia de un hombre que fue a recibir la iniciación de la pipa y lo primero le preguntaron por el propósito. Bueno, ¿por qué quieres la pipa? Entonces dijo, pues yo para ser más poderoso, ¿no? Evidentemente no le dieron la pipa y al año siguiente volvió y le volvieron a preguntar, ¿por qué quieres la pipa? Dijo, para el conocimiento, para tener más conocimiento. Tampoco le dieron la pipa. Y al año siguiente volvió y le volvieron a preguntar y dijo, para estar más equilibrado, más en mi eje, más tal. Tampoco le dieron la pipa. Y al siguiente año volvió, le preguntaron para qué la pipa y dijo, para la gente. Y ahí se la dieron. dieron. Oh, yeah. ¿Vale? Y se da la casualidad que prácticamente en todas las tradiciones te dicen, ojo, vete cuidado con Venus. ¿Vale? En nuestra tradición se expresa como cuidado con Lucifer. Venga, respóndela al chat. Bueno, voy a responder la del chat, pero lo voy a responder con un cuento, sí, un cuento rápido, que no sé si es fiable. A la pregunta ya la leo yo. Eso. Los enteógenos, ¿qué función cumplen en nuestra existencia? Vale. Entonces os voy a contar una historia. Vi dos vídeos de estos, de cortos, en internet. El primero me salió un vídeo que decía que en la India solo hay una especie de monos, y esa especie de monos, cuando son adolescentes, van a buscar a las cacas de las vacas setas y se las comen. Bien. Y
Pues después eso lo puedes enlazar con alguna teoría que hay por ahí que dice que nosotros hemos evolucionado por ser primates ensetados. Pero luego encontré otro vídeo que decía que en el estómago de la seta se dan las condiciones únicas en la Tierra, digo en el estómago de la seta, De la vaca. no, de la vaca, se dan las En condiciones la caca. únicas en la Tierra para que crezca el micelio de la seta que luego, al cagarla, acaba por salir. Y entonces dije, ¿a que las vacas en la India van a ser sagradas por esto? Sí, además hay todo un ritual con la caca de la vaca. Entonces, yendo a la pregunta de los enteógenos, ¿qué función cumplen en nuestra existencia? Pues a mí me parece que cumplen una función fundamental que tradicionalmente han sido utilizados de toda la vida, ¿bien? Y que ahora mismo se intenta ocultar todo eso porque son una vía para llegar a esa apertura, a esa plenitud, a mostrar toda la potencialidad que tenemos. ¿Bien? Luego ya cada uno que se cuestione de su para qué y su desde dónde con los enteógenos. ¿Vale? Tanto en usarlos como en no usarlos. Bien, porque si están ahí, los da la naturaleza, los utilizan los animales, Por algo será, ¿no? pues cada uno que busque su... Incluso hay una teoría sobre las Navidades, que te lleve carbón, ¿no? Que te lleve un mal viaje, y lo de colgar las pelotitas en el árbol de Navidad, ¿no? Entonces se cree que lo que se colgaba era Amanita muscaria. Entonces se esperaba que estuviera en su punto, luego incluso se bebía la orina después de comer Amanita muscaria, pero la tradición era comerlo en familia. Entonces si te habías portado bien, tenías un buen regalo. Y si te habías portado mal, muy malo. Si te habías portado mal, tenías pues un viaje malo a la conciencia y a tus pecados, ¿no? Y bueno, pues curioso. Sí. Bueno, yo quería hacerle un pequeño apuntito a la persona que ha preguntado. No, ligero matiz, ¿no? Que en la forma original, bueno, yo por supuesto comparto 100%, creo que es evidente que tuvieron un papel fundamental, tiene un papel fundamental en la evolución de la humanidad, ¿no? Pero que en la forma original la palabra enteógenos hace como referencia como a una sustancia química, ¿no? A una sustancia. En la forma original no se les consideraba una sustancia, un objeto, ¿no? La planta, el hongo o lo que sea, se considera un ser con una conciencia, con un espíritu, con una intención propia, es un ser vivo con el que se entra en comunicación, ¿no? Porque esta visión de considerarlo una sustancia es algo completamente de la modernidad y tiene que ver, y ahí sí que tiene que ver con instrumentalizar, ¿no? Porque estoy utilizo, ¿no? Y esa es la misma conciencia que ha llevado a que todos los grandes sacramentos de las tradiciones ancestrales parece que hemos hecho alquimia inversa, que hemos transformado el oro en mierda, ¿no? El tabaco, por ejemplo, una planta de medicinal súper importante en todas las tradiciones americanas, se ha transformado en un veneno que te mata, que no seca, la hoja de coca, en fin, cualquier ejemplo que pongas. Y parte de eso ha sido robarle o quitarle el reconocimiento de que es un ser con una conciencia, que es y bueno, y esta idea de que han tenido un papel muy importante en la evolución no solamente una teoría moderna, ¿no? La teoría de Hoffman y tal, también en las propias tradiciones indígenas, ¿no? Por ejemplo, los amazónicos, ellos dicen que la ayahuasca fue la inventora, la creadora del lenguaje, ¿no? O sea, en las propias tradiciones indígenas ellos reconocen a estas plantas como unos seres que han sido importantísimos en el desarrollo de la conciencia humana. Yo quiero añadir la palabra enteógeno. Yo sí la veo correcta en cuanto a que es la génesis de teos, estar en Dios, génesis que emerja Dios en ti.
porque normalmente se usa drogas, y droga es verdad que, no, eso es una droga, droga es algo hecho sintéticamente y que es verdad que para un uso fraudulento de la conciencia, que te la destruye, pero algo que en teógeno, la propia palabra lo dice, ¿para qué sirve? Para estar en Dios. Es un estado de comunión con la totalidad de lo real, en el que ya no hay nada más que decir. Es como, bueno, pues esto es todo, amigos, ya después de esto, ¿qué función cumple? Recordarnos ese estado, y yo creo que ahora por eso están llegando aquí a Europa, a España. España yo creo que es un puente entre América y Europa muy importante, porque están llegando aquí para rescatarnos del materialismo en el que estamos presos. Por eso de repente se ha abierto algo que ha estado velado históricamente, secularmente. Yo quiero creer que algún español de los que fue allá los conoció, pero de alguna manera no ha trascendido. Y ahora llega el momento. Ha llegado ese momento en el que estas plantas que son tan inteligentes pues han venido un poco en el rescate de la conciencia occidental que ha quedado totalmente por los suelos. Y vienen a recordarnos, oye, recordaros de dónde venís, recordar vuestro origen teológico, y para eso te llevo a este viaje en el que tú te puedas sembrar, ¿no?, en ese estado. Y bueno, yo creo que esto nos está ayudando también a reconocer esos linajes antiguos, a poder volver a ponerlos en valor y actualizarlos con la comprensión que tenemos de ellos. Eso. Venga, la ultimísima pregunta, que sea cortita, por fin. Bueno, ya si me cortáis el rollo. Bueno, yo lo primero que quería con acabar con esto es que precisamente la psilocibina y el micelio en general, lo que hace cuando nosotros accedemos a ellos y estos organismos vivos entran en nosotros, es que nosotros tengamos esta experiencia de comunicación y de que todo es una red y que estamos todos unidos, que somos la misma cosa. Al final, lo que estás diciendo tú, Alejandro, ¿no?, esta sensación de sentirse unido al todo, ser el todo. Y que también ellos, a través nuestro, tienen esta experiencia humana que también es muy bonita, ¿vale? Entonces, la pregunta era un poco para separar, que dejarais como bien clarito qué es el alma, qué es el espíritu. Es que me has dicho que ya más... Sí, pero corto, ¿eh? Esta pregunta a última hora, ¿no? Un minuto. Bueno, pero después hay el otro, ¿no? Porque la contesten después. O sea, ¿cuál es la diferencia entre conciencia, mente? Si cuando decimos el Kybalión, las 7 leyes, todo es mente, ¿nos referimos a la mente, cerebro, o a la mente, conciencia? ¿A qué nos referimos? Alma, mente, espíritu. Lo podemos contestar después, ¿eh? Pues casi. Sí. Claro, sí, porque... Claro, son 7:30, que era como cuando empezaba la segunda ronda. Sí. Pues Mira, empezamos la segunda ronda así, con la pregunta. Sí, pues, eso va para muchas rondas. No me veas, Son las 28, 15 minutitos. Venga, Vale. hay 45.